¿Cómo sabemos lo que representa una pintura? La respuesta parece obvia, pero no lo es. Ernest Gombrich, quizá el historiador de arte más famoso del siglo XX, desarrolló una teoría al respecto. Su respuesta era parte de una teoría más general que intentaba explicar por qué han existido diferentes estilos pictóricos en la historia. Puedes ver un video al respecto en la liga que te dejamos aquí. Si viste el video anterior, recordarás que de acuerdo con Gombrich, el artista, cuando hace una pintura, no copia lo que ve, más bien copia el esquema que tiene en mente. Pues bien, respecto a la interpretación, Gombrich opina lo mismo, que el intérprete no ve lo que está dibujando en el lienzo, sino la proyección de su esquema mental. 3. Interpretamos lo que queremos ver. Así como el artista no copia lo que ve, sino lo que tiene en mente, el intérprete también ve de acuerdo con su esquema mental. En otras palabras, no es que veamos una pintura y la interpretemos según su semejanza con lo que representa. Más bien, la interpretamos y luego la vemos. Esta posición es exactamente la opuesta a la que estaba diseminada en el siglo XIX. Por ejemplo, el artista y crítico de arte, John Ruskin, afirmaba que la tarea del artista era alcanzar un ojo inocente, uno neutral y no contaminado por la teoría, uno capaz de dibujar lo que nuestros órganos perciben. Gombrich estaba en desacuerdo. Pensaba que el intérprete de una pintura proyecta en el lienzo un catálogo de sus propios conocimientos y clasificaciones del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gombrich participó del lado de los aliados, interceptando y traduciendo señales de radio alemanas. La mayoría de las veces, las palabras llegaban incompletas, pero era fácil adivinarlas por el contexto de su aparición. Gombrich pensó que lo mismo sucedía en las pinturas. El pintor nos entrega algo incompleto, pero nosotros llenamos los espacios en blanco gracias a nuestras expectativas. La tarea del artista no es hacer una copia de la realidad, sino proporcionar las claves para que nosotros terminemos de llenar la pintura en nuestra mente. Cuando vemos una pintura, sucede, según Gombrich, un proceso de conjetura y refutación, parecido al que Popper describe en la ciencia. Llegamos leyendo la pintura de acuerdo con nuestro propio esquema. Buscamos indicios que lo refuten, y si no los encontramos, interpretamos la pintura. Todo, por supuesto, sucede de manera automática. Esperamos ver un árbol en una pintura de John Constable, y si no hay nada que desmienta nuestra hipótesis de que se trata de un árbol, lo interpretamos como tal. O considera el Sfumato de Leonardo. A pesar de la poca información en el lienzo, se puede interpretar correctamente por el perceptor haciendo las proyecciones adecuadas. Gombrich defiende que todas las representaciones, no importa lo realistas que nos parezcan, dependen de nuestras expectativas. Incluso las que ya se dibujaban utilizando la técnica de perspectiva necesitan nuestro conocimiento para poder ser leídas del modo pretendido por el artista. Por ejemplo, gracias al entrenamiento en la lectura de perspectiva, estimamos la distancia de un objeto según el tamaño en que aparece en el cuadro. Pero un receptor no entrenado en la lectura de pinturas de perspectiva no tiene por qué leer el cuadro del mismo modo. Lo mismo con los claroscuros. Lo que para nosotros parece ser un retrato obvio, para otra cultura podría ser la representación de solo medio rostro. La lección que Gombrich quiere darnos es que todas las imágenes tienen múltiples lecturas, incluso las que nos parecen obvias. Precisamente, la ilusión consiste en ignorar que una pintura tiene múltiples lecturas. Pero hasta la más realista de las pinturas, de acuerdo con Gombrich, depende en gran medida de nuestras expectativas, de los esquemas y tradiciones pictóricas que esperamos. Si interpretamos el lienzo del mismo modo que el artista, es porque compartimos algunas de estas tradiciones o trasfondo cultural. Pero si un marciano percibiera el mismo dibujo, podría tener una lectura completamente distinta de la misma. Gombrich
Muestra su punto con las ilusiones ópticas de Adalberto Ames. ¿Crees que eso es una silla? Piénsalo bien. En realidad, como mostró el experimento de Ames, puede ser la interpretación de cualquier arreglo de líneas y figuras. Si nosotros percibimos una silla, es por nuestro conocimiento. Vemos en las pinturas lo que queremos ver, no lo que está plasmado en el lienzo. Todas las representaciones pictóricas son interpretaciones de la realidad. Gombrich afirma que la diferencia entre las caricaturas y los dibujos realistas no consiste en cuánto interpretan, sino en cómo lo hacen. Entonces no ocurre, como sugieren los formalistas, que el significado sea inherente a la obra. Más bien, depende del contexto de su lector. Una nota importante respecto a la interpretación. Gombrich creía que el placer estético consistía precisamente en llenar el vacío entre lo que sugiere la imagen y el significado que nosotros le adscribimos. Lo que disfrutamos no es tanto el ver estas obras a la distancia, sino el mero acto de dar un paso atrás, como si nuestra imaginación entrara en acción, transformando la mezcla de colores en una imagen terminada. 4. Relativismo. Años más tarde de la publicación de Arte e Ilusión, Gombrich moderó su postura. A finales de los 70s, muchos autores comenzaron a argumentar que las pinturas figurativas no tenían ninguna relación con la realidad. Se popularizó la tesis de que, al igual que la lectura de palabras, la interpretación de imágenes descansa en convenciones, en una especie de lingüística de las imágenes. Es decir, se empezó a defender un par de tesis hasta hoy todavía muy populares, que las imágenes eran un tipo de lenguaje, que su interpretación es completamente relativa al conocimiento de convenciones y que los artistas o tradiciones o culturas podían representar el mundo de manera diferente, porque percibían de modo diferente el mundo. Te dejamos una liga aquí, para que conozcas un ejemplo de esta posición convencionalista. A Gombrich esto le pareció excesivo, y se lamentó de que su obra diera pie a consecuencias absurdas. Defendió que las imágenes son diferentes a los textos, y que su función es obvia cuando se estudia la historia del arte. Por ejemplo, el mosaico Cave Canem advierte sobre el perro y no necesita saber latín para entenderla. Precisamente, lo versátil de las imágenes consiste en que requieren menos herramientas para comprenderlas. Para interpretar una imagen, necesitamos el conocimiento del objeto y cierto programa biológico con el que nacemos. Por esos años, Gombrich pareció abandonar la lectura radical de su propia tesis y prefirió decir que en la interpretación de las imágenes contemporáneas, la necesidad de convenciones parece ir desapareciendo. No es tan claro que en Arte e Ilusión, Gombrich haya abandonado por completo la idea de que los dibujos fueran de algún modo una copia de la realidad. Lo que defendía es que incluso las pinturas más perfectas necesitan las proyecciones del espectador para interpretarse. Cambios de estilos pictóricos. Bien, ahora podemos contestar por qué existen cambios y diferencias en las tradiciones pictóricas sin apelar al historicismo. Un artista dibuja de acuerdo con cierto esquema, que posiblemente su público también espera de él. Cuando el esquema es insuficiente para expresar lo que el artista pretende, cuando el esquema no codifica lo que él desea, entonces experimenta con él hasta crear otro y llegar a una nueva convención o estilística, incluso individual. Esto sucede en otras artes. Mozart, por ejemplo, experimentó con algunos cuartetos en su juventud, pero nunca insistió en desarrollarlos. Siguió otra línea. Fueron esquemas que finalmente desechó. Los artistas de diferentes períodos representan el mundo pictóricamente de distintos modos, porque utilizan diferentes esquemas. Solo algunos esquemas o combinaciones de esquemas están disponibles para cierta cultura o cierto tiempo. Los esquemas visuales de cada artista, así como de sus intérpretes, están moldeados por su experiencia, prácticas, intereses y actitudes, que a su vez
son moldeados por los contextos históricos y culturales a los que pertenecen. La explicación de Gombrich no es historicista, porque no apela a una lógica trascendente a todos y cada uno de los esquemas que se dan en una sociedad o en una época determinada. Por lo mismo, tampoco cree que se puedan predecir futuras transformaciones estilísticas. Gombrich encuentra esquemas detrás de los estilos y atrás de ellos a individuos que con sus propósitos, pensamientos y deseos particulares pueden respetarlos o modificar a los esquemas. Es cierto que la cultura influye en la creación de nuevos esquemas y que las generaciones también pueden ir transformándolos y mejorándolos, pero lo que Gombrich subraya es que estas transformaciones no son consecuencia de un espíritu de época, sino de acumulaciones en vocabularios pictóricos, de un largo y laborioso proceso de ensayo y error, de variaciones y mutaciones, tanto de culturas como de individuos, que responden a necesidades expresivas particulares. Las transformaciones que sobreviven y no son falseadas individual y luego socialmente se convierten en nuevas convenciones estilísticas. Muchas veces, la suerte también está involucrada. No puedes predecir qué es lo que subirá a la cima. Es matemáticamente imposible predecir la posición de una molécula en una turbulencia. Siempre hay turbulencia en nuestra sociedad. Por eso la crítica artística ha fracasado en sus predicciones. Igual que le sucedió a Van Gogh o a Cézanne en su época. En el siglo XXI hay miles de artistas que los críticos ignoran por considerarlos planos, fuera de época o de tendencia. Pero según Gombrich, esto no significa que no puedan ser valorados en 50 o 100 años. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el futuro del arte puede predecirse por movimientos y tendencias históricas? ¿O crees que tiene que ver más con los individuos que lo producen? Gracias por acompañarnos en este video. Recuerden que las metáforas atrevidas de ayer son los clichés de hoy. No se pierdan el próximo video y compartan este si les gustó.